Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, Señor. Vamos a darlo más fuerte para el Señor. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Jesús. Santa es su divina presencia. Qué lindo es podernos entregar delante del Señor. Qué lindo es podernos presentar y vaciar delante de Dios. Presentarle al Señor todo lo que necesitamos, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños, cómo queremos que sea nuestra relación con Él. Pero qué lindo es también poder escuchar cuando el Señor nos dice que el mismo anhelo de nosotros es lo que hace latir su corazón. Que con cada latido del corazón de Dios es un latido de amor, de misericordia, es un latido de anhelo, de reconstruir, de acercar, de proteger. Qué lindo es poder estar delante de un Dios vivo, que no tan solo promete acompañarnos, sino que también promete morar en medio nuestro, morar en nuestra vida. Ese es el Dios que hoy alabamos, iglesia. Ese es el Dios a quien hoy vinimos a visitar. Y ese es el Dios que hoy está aquí a nuestro encuentro con brazos abiertos. Y yo creo que hoy podemos ofrendar nuestra vida. Hoy podemos nuevamente entregarnos delante de Él en gratitud, en ofrenda, en entrega por lo que ha hecho y por lo que ha de seguir haciendo. Hoy, iglesia, con ese mismo sentir y acompañamiento de su Espíritu, quisiera leer en la palabra del Señor. Te adoramos, Jesús. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 4 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 4 al 7. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya se lo había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y te damos gracias, Señor? Gracias, Señor Padre amado, porque tú siempre estás presente. Gracias, Señor Padre amado, en cada oración, súplica y ruego podemos encontrarte. Y Padre amado, cuando vamos a tu encuentro, Señor, nuevamente nos topamos, Jehová, con tu ofrenda divina, con encarnarte, Señor, para estar en medio nuestro, para educarnos, para modelar, para enseñar, Padre amado, los estatutos y el corazón, Señor, del Padre. Pero asimismo, Señor Padre Santo, en tu santa resurrección, Señor, ofreciste, Padre amado, enviar a tu Espíritu. Ofreciste, Padre amado, bautizar, oh Dios Padre Santo, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Que a través, Padre amado, de esta reflexión, que a través, Padre amado, de esta palabra, nosotros podamos entender, Señor, la importancia de nosotros como hijos y hijas, día tras día, depender de tu Espíritu Santo. Amado Dios, Señor, posamos en tus manos para que tú hagas con nosotros, Señor, según te plazca. Prestamos, Señor, nuestros oídos, Señor, porque queremos escuchar tu consejo. Queremos, Padre amado, escuchar tu instrucción. Posamos en tus manos, Señor, para que seas tú, oh amado Señor. Amén, amén. Puedes sentar, iglesia. Te adoramos, Jesús. Iglesia, a través del año nosotros hemos estado trabajando el tema Avívanos. Y si repasamos, ¿verdad?, los temas anteriores por los cuales hemos estado proclamando, hemos expresado que avivar es dar nueva fuerza. Cuando el Señor aviva nuestra vida, nos fortalece. Cuando el Señor nos aviva, nos da poder, nos da nuevo entusiasmo. Pero también hablamos que cuando el Señor aviva nuestra vida, nos renueva, nos restaura. Hoy, iglesia, también nos refresca. Pero en el día de hoy, iglesia, nosotros vamos a estar comenzando un nuevo tema para
seguir construyendo lo que el Señor quiere para nuestra iglesia, como avivar y bajo avivamiento. Y le expreso que en lo personal comprendo y expreso que es de los temas más importantes que vamos a estar tocando este año. Y es que avivar es depender del Espíritu. La realidad es que cuando visitamos el relato bíblico, la realidad es que cuando vemos los testimonios de la historia de la iglesia, no hay avivamiento si no hay una función, una expresión del Espíritu Santo, no solo en la comunidad, pero también en el individuo. Así que entiendo que avivar es depender del Espíritu y es algo importante, no solo para llevarlo en un mes, no solo para llevarlo en un año, sino es para mantener la vida nuestra como cristianos. Así que comenzamos esta palabra, este mensaje preguntándonos y exhortándonos a enfrentarnos a este interrogante. ¿El Espíritu de Dios está en mí? Cuestionémonos eso. Hoy yo he llegado aquí. Ayer como vivía mi día, cómo llevo mis días, ¿el Espíritu de Dios está en mí? Y si la respuesta es un sí, retémonos a preguntarnos, ¿dependo en todo del Espíritu? Si por alguna razón la contestación a la primera pregunta es no, el Espíritu de Dios no está en mí, preguntémonos por qué. ¿Por qué el Espíritu de Dios no está en ti? La realidad es que cuando nosotros hablamos y estudiamos la función o la expresión del Espíritu Santo, se enseña hoy que mora en nosotros. Pero cuando vemos cómo el Espíritu Santo funcionaba a través de la historia, a través de la palabra, podemos ver que hubo diferentes maneras de expresión. Cuando estaba el Señor en la creación, dice la palabra que el Espíritu Santo se pasaba por la faz de las aguas. Pero cuando fue creado el hombre, cuando fue creado la mujer, cuando empezaron a ver las sociedades y el hombre empezó y la mujer a interaccionar con Dios, a ver cultos, a ver pactos, a ver sacrificios, podemos ver que en el Antiguo Testamento había una expresión del Espíritu Santo específica, en momentos específicos sobre ciertos hombres y mujeres del Señor. Podemos ver como así, por ejemplo, sería cuando Dios, el Espíritu desciende sobre Moisés y sobre sus ancianos para dirección y consejo de un pueblo. Podemos ver bien cómo el Espíritu Santo afirmaba y descendía también sobre reyes como Saúl, como David, en momentos de conquista y de guerra. Y a través de la palabra, de los libros de los profetas, está plasmada cómo el Espíritu moraba en profetas como Isaías, Jeremías, Zacarías y otros hombres del Antiguo Testamento. Pero cuando llega Cristo, en el Nuevo Testamento y en el escrito, en ese tiempo, podemos ver cómo Jesucristo hace un hincapié y promete. No que el Espíritu Santo se va a tomar una función y una expresión en ciertos momentos en nuestra vida, sino que Jesucristo nos promete derramar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno. Sin haciendo acepción, aquellos que aceptemos al Señor, sobre cada uno de nosotros ha de descender el Espíritu. ¿Para qué? Para ayudarnos, para dirigirnos. Y el Señor lo expresa en su ausencia. Y es en ese momento preciso que Jesucristo hace esa promesa, así en el Evangelio de Juan, que yo quisiera destacar y afirmar para llevar la palabra de este mensaje. Porque yo entiendo que la manera que Cristo lo expresa hace claro la importancia para nuestra vida depender del Espíritu Santo del Señor. Si nosotros visitamos el texto, vamos a ver que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Jesús está hablando con sus seguidores. Jesús está hablando con aquellos que Él llamó y les está expresando, os conviene que yo me vaya. Y esa frase, desde que la estoy estudiando hace años, a mí me vuela la cabeza y les voy a explicar por qué. Porque para mí se me hace difícil razonar una circunstancia de vida, un evento de vida, un momento de vida donde para mí me haga sentido que Jesucristo me diga que me conviene que yo me vaya. Expresemos y reflexionemos por qué nosotros hoy estamos aquí o por qué nosotros seguimos viniendo a la iglesia, leyendo su palabra y orando. ¿Acaso no es por la esperanza de vida de que Jesucristo ha de regresar por nosotros?
¿Acaso todos los que estamos aquí no anhelamos estar con Jesús? ¿Acaso los que estamos aquí no arde nuestro corazón por poderle tocar, por poderle sentir, por poderle abrazar, por fin verle cara a cara? ¿Bajo qué circunstancia hace sentido? ¿Bajo qué argumento hace sentido que el Maestro que tú y yo adoramos nos diga, os conviene que yo me vaya? Crea tanto conflicto. Pues entonces hay que dar la responsabilidad, hacer la responsabilidad de estudiar el texto en su contexto. A lo mejor viendo el contexto social que están viviendo los discípulos, a lo mejor transportándonos a ese momento podamos comprender, iglesia, por qué el Señor les está diciendo que conviene su partida. Y si revisitamos la lectura que acabamos de leer, pudiéramos resumir que el Señor está hablando de 2 puntos. El primer mensaje que el Señor le está hablando a sus discípulos es que Él ya pronto no va a estar con ellos porque ha de regresar con su Padre. La primera noticia que estamos discutiendo allí en aquella reunión es que yo me voy. Jesucristo está diciendo, yo he de partir. ¿Y qué significa Jesucristo para esos 12? Aquellos 12 antes de Cristo no tenían nombre. Cristo les da nombre. Cristo les reconoce y les da importancia. Cristo les da oficio. Jesucristo en sus vidas representaba esperanza. Les expresa el amor que nadie les había enseñado. Jesucristo en medio de ellos les estaba enseñando que el Dios Padre se estaba acercando a ellos porque para ellos Él era importante. Y para Dios Padre la relación con ellos iba importante. Por aquel que ellos habían alcanzado todas esas cosas, le está diciendo, voy a partir. Esa noticia no suena muy buena. Y la que viene después tampoco suena peor. Porque la noticia que está discutiendo después dice, y cuando yo me vaya, ustedes por ser mis discípulos, ustedes por seguirme a mí, lo que los espera es que el mundo los va a odiar. De las sinagogas donde ustedes ahora hablan de Dios, los van a expulsar. Y también les tengo que informar que muchos de ustedes los van a matar. Ese es el panorama. Ante esa realidad es que Jesucristo entonces, como para suavizar el golpe, lo que les dice es, pero tranquilo, porque conviene que yo me vaya. Si yo estuviera allí, yo creo que si todos nosotros estuviéramos allí, le diríamos, Señor, tú estás hablando en serio. De verdad tú puedes ver un panorama que convenga que tú no estés aquí. Porque yo recuerdo cómo era esto antes que tú no estuvieras. Yo recuerdo cómo yo nací en una sociedad de prejuicios y preceptos. Yo recuerdo cuando yo vivía en un mundo donde yo no me podía acercar a Dios. Yo recuerdo cuando yo vivía en un día a día donde no había perdón para mí, no había ni esperanza. Yo recuerdo estar en un día donde el culto se había tergiversado y se había profanado. Yo recuerdo estar en una sociedad que me decía a mí, no valgo, y todo eso cambió cuando tú llegaste. Y ahora tú me quieres decir a mí que conviene que tú te vayas y me vas a dejar en una condición peor a la que cuando tú estabas. Porque antes nadie me perseguía de muerte, porque antes a mí nadie me odiaba. ¿Cómo hace esto sentido? Pero como Jesús no falla, pues yo creo que debemos entonces irnos más de cerca al pensamiento, porque la realidad es que ninguno de nosotros físicamente ha sido acompañado por Jesús. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su perdón y su misericordia, pero el palparlo, el abrazarlo, el decir como el discípulo amado que se recostaba en su pecho, ninguno de nosotros lo podemos decir. Pues entonces, para entender, yo como buen hijo de abogado que se crió debatiendo en la mesa de la casa, pues yo creo que era responsable buscar un testigo. Darme la tarea de buscar a alguien que me sea de testimonio para poder sustentar que estar físicamente de la mano con Jesús no compara con una vida que depende del Espíritu Santo.
Porque yo entiendo que si yo encuentro eso en la palabra, me serviría a mí, le serviría a todos nosotros como iglesia para seguir escudriñando lo que significa depender del Espíritu. Y no tan solo escudriñar y entenderlo, sino perseguir una vida que nosotros dependa del Espíritu Santo. Y en mi búsqueda de ese ser que pudiera servirnos para este análisis o para este testimonio, pues encontré peculiar y pertinente estudiar la vida de Pedro. Por varias razones, y la primera es porque ningún evangelio o hecho habla más o testifica más sobre otro discípulo como se habla de Pedro. Y Pedro nos sirve bien para entender y ver la vida de alguien que caminaba con Cristo, pero también me sirve para ver a alguien que después de vivir con Cristo, vivió con el Espíritu. Si nosotros ahora, viendo ese personaje, viendo esa vida, viendo ese testimonio, nos vamos antes, cuando él caminaba con el Señor, la realidad es que del Pedro que caminó con Jesús, hay mucho bueno que decir. Y vamos a comenzar que Pedro soltó las redes. Y soltó las redes que dejó su vida a un lado y siguió al Maestro día tras día. En cada milagro, en cada predicación estaba Pedro al lado. O sea que hubo un compromiso, hubo una presencia, hubo una asistencia a los cultos, a la esencia, a las enseñanzas. Tal así que Pedro pudo confesar, es que solo tú, Señor, das palabras de vida. Tú tienes una verdad diferente, una verdad tan diferente. Tú te conoces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente el Pedro que caminó de la mano con Jesús, que oró con Jesús, que predicó con Jesús, que oró con Jesús. Hay buenas historias, hay buenas noticias. Pero también cuando nos acercamos a su historia hay varios eventos también que vemos cómo sobrellevó su humanidad. Él sí caminó sobre las aguas. Pero cuando vamos al texto podemos ver que él se lanzó en imprudencia de la barca. Por eso quita su mirada y empieza a hundir. Un momento de que hubo falta de fe. En un momento, en otra ocasión, con todas las buenas intenciones, le dice al Señor, mira, no vayas a la cruz. No vayas. Con buena intención, con buen corazón, pero lejos de la voluntad del Señor que ya había sido expresada y revelada. Cuando fueron a apresar a Jesús, saca su espada para defender con violencia. Y luego la que nosotros todos conocemos, luego de ser advertido, luego de entrar en debate con el maestro, luego de discutir, no te voy a negar, no, si me toca voy a morir contigo. Cuando llegó el momento, por miedo, rechazó y negó aquel que él mismo había proclamado que era el Cristo. Si nosotros vemos la realidad del Pedro que anduvo con Jesús, pudiéramos nosotros decir que sí hubo unas experiencias, pudiéramos decir que sí hubo unos encuentros, pero en la profundidad nunca hubo un cambio. No hubo un cambio de carácter, no perdió su impulsividad. Y hasta podemos decir que actuaba con imprudencia. Ahora bien, si nosotros vemos la historia de este mismo hombre y la analizamos luego de que fue lleno y aprendió a vivir su vida dependiendo del Espíritu Santo, iglesia, vamos a ver otra historia. Vamos a ver un hombre que no hablaba con impulsividad, sino hablaba con denuedo. Con tal denuedo que cuando predicaba se convertían 3,000 personas, 5,000 personas, gentiles, venían a los pies de Cristo por las palabras de este hombre lleno del Espíritu Santo. Aquel mismo hombre que le faltó la fe para seguir caminando sobre las aguas, no le faltaba la fe para levantar paralíticos, para resucitar los muertos, para sanar los enfermos. Tanto así que la gente se posaba a los enfermos cerca a ver si la sombra les podía cubrir para sanidad. Y aquel mismo hombre que negó al maestro después de ser arrestado, amenazado, golpeado, dice la historia que no lo volvió a negar más.
y fue a la muerte. La muerte que le había huido, también vio muerte de cruz. Así que cuando vemos la historia de este testigo, podemos ver que la evidencia presenta nuevamente que Jesucristo tiene razón. Te amo, Dios. Que convenía que Jesucristo se fuera, porque la vida dependiendo con el Espíritu le fue mejor. La transformación de Pedro que caminó con Jesús y del Pedro que dependía del Espíritu es evidente. Y no era solo, iglesia, una transformación de carácter y de persona. En Pedro podemos ver una transformación de compromiso, podemos ver una transformación de entrega, de servicio, de una vida de fe, de una vida llena del poder de Dios, una vida entregada en el amor. Y todo eso es resultado de una vida que dependió del Espíritu Santo del Señor. Y aún así, tenemos que ser honestos. Suena tan raro que pueda haber un escenario que sea mejor estar sin Jesucristo. Lo que sucede, hermanos, es que esta palabra la tenemos que entender. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 10 me dice así. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu Santo de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocente. Es que al Espíritu morar en nosotros, iglesia, la palabra me enseña que Cristo vive en nosotros. O sea, iglesia, Emmanuel, Jesús encarnado, el Dios con nosotros, es hermoso. Es de las ofrendas más, es la ofrenda más hermosa, la muestra de amor más grande. El Dios con nosotros es bueno. Pero lo que nos está enseñando la palabra, que cuando dependemos del Espíritu, el Dios en nosotros, el Cristo en nosotros, es mucho mejor, iglesia. Porque cuando dependemos del Cristo en nosotros, Cristo mismo vive en nosotros. No es una relación palpable, no es una relación de ir uno al lado del otro, sino es una relación íntima de corazón, de pensamiento, de alma y de ser. Es ser uno con Dios y Dios ser uno con uno. Es esa experiencia que nos lleva por fin a morir al pecado, la que nos lleva a no seguir los malos deseos. Es la experiencia de esa unidad que nos lleva y nos impulsa a obedecer a Dios en todo. Y a vivir una vida en abundancia independientemente de las circunstancias. Eso, iglesia, es vivir y depender en el Espíritu. Esa es la cercanía que Jesucristo está diciendo. Esto es mejor. Y ante esa realidad y ante ese entendimiento, yo creo que es pertinente que nuevamente nos hagamos la pregunta: ¿el Espíritu de Dios está en ti? Dependes en todo del Espíritu. Sientes que Jesús está en ti. Sientes que Dios está en ti. Te estás dejando dirigir por Dios. Depender del Espíritu nos hace llevar a preguntarnos si sentimos que Cristo vive en nosotros. Depender del Espíritu nos hace cuestionar si hemos verdaderamente muerto al pecado, si hemos alejado de los malos deseos, si en todo estamos obedeciendo al Señor. Si estamos viviendo vidas plenas, si estamos viviendo vidas en paz y en abundancia. Porque entendemos que el Señor está en nosotros y nosotros en el Señor. Hemos experimentado la transformación como la vivió el discípulo Pedro. Una transformación más allá del carácter y la persona. Estamos viviendo una transformación en nuestro compromiso. Hemos vivido y experimentado una transformación en nuestra entrega, en nuestro servicio.
¿Cómo está nuestra fe y cómo la estamos ejecutando? Nuestra vida siente y vive y comparte el poder de Dios. Nuestra vida es una representación del amor de Dios. Es importante, iglesia. Es importante nosotros entender que cuando Dios aviva la obra nos da fuerza. Es importante entender que cuando experimentamos un avivamiento hay restauración, hay renovación y nos refresca. Pero es importante que para nosotros poder vivir un avivamiento entendamos y asumamos la vida que depende del Espíritu Santo. Es llevar cambios en nuestra vida, iglesia, que nos lleve a ser mejor discípulos de Cristo. La realidad es que el que veía a Pedro antes le dijo: tú sigues al maestro, tú eres uno de los que le seguía, tú eres uno de sus discípulos, tú eres uno de los que oraba con él, tú eras uno de los que compartía la palabra, tú eras uno que estaba en sus vigilias, tú eras uno que oraba y sanaban los enfermos, tú eras parte de él. Pero cuando veíamos el corazón, cuando vimos la intimidad, habían áreas que no habían sido entregadas. No fue hasta que vivió la experiencia del Espíritu y se entregó por pleno que fue un buen discípulo. En una quizás lo aparentaba, quizás habían sazones y matices de ser discípulos de Cristo, pero después se convirtió en un buen discípulo de Cristo. Oh, iglesia, y ante esa verdad tenemos la responsabilidad de preguntarnos a nosotros: ¿somos buenos discípulos del Señor? Porque muy bien nos pudieran decir, igual que a Pedro: tú eres de los que va el domingo a la iglesia, tú eres de los que ora antes de comer, tú eres el que escucha la música sacra, tú vistes como ellos, tú cantas como ellos, tú te comportas como ellos. ¿Somos nosotros verdaderamente buenos discípulos? Cuando sea el momento de saltar a la barca, vamos a hundirnos. Cuando sea el momento de morir por Él, vamos a morir por Él o le vamos a negar. Dice el texto que tenemos que morir por nuestras obras. O hay áreas de nuestra vida que nos hemos dado el espacio para depender en pleno del Espíritu Santo del Señor. Oh, iglesia, esa es la pregunta. Oh, iglesia, eso es lo que tenemos que nosotros mirarnos hoy. Si ciertamente nosotros estamos dependiendo plenamente en el Señor. Porque si queremos vivir su avivamiento, si queremos experimentar que ciertamente Él nos avive, hay que vivir una vida plena dependiendo de Él. Os conviene que yo me vaya, porque ya no quiero caminar a tu lado, porque ahora quiero vivir en ti. Yo te invito a inclinar tu rostro. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Y le pedimos al cuerpo de ancianos que por favor pase al frente. Te adoramos, Jesús. Santo sea tu nombre. Y ahí en tu intimidad y en tu interior, yo creo que es buen momento de preguntar: Señor, yo te he dejado morar en mí. Yo creo que es buen momento para reflexionar y escudriñar y ver si todas las puertas de nuestra vida, de nuestro interior, han sido abiertas para que el Señor habite, para que el Señor gobierne. Es buen momento para examinar: mi alma te adora, si nuestra vida ha sido transformada, si amamos como Él y el poder nos acompaña. Te adoramos, Jesús. Si hemos vivido una transformación plena por la obra y gracia de su Espíritu en nosotros, dependemos en todo del Señor, dependemos en todo de Dios.
Dirige nuestros pasos. Gobierna nuestras decisiones. Es mi primado. Te adoramos, Jesús. Es una promesa que el Señor hace para todos. He dado el espacio para recibirla. Le he dado el espacio para que gobierne. Si queremos ser avivados, tenemos que depender de Él. Y si esta palabra ha tocado tu vida, quizás en ti en este momento has quizás entendido ciertas reservas. Si no has experimentado todavía la gracia del Señor en su Espíritu tal cercana como Cristo de la mano, el Señor te dice ven. Así como le dijo a aquellos que estaban allí tristes, así hoy te dice a ti, mi alma te adora a Dios. ¿Te conviene que yo me vaya? Les convenía que yo me iba, porque he de derramar de mi espíritu. Y si hoy necesitas de ese espíritu, y si hoy necesitas que tu copa rebose de su presencia, si hoy necesitas abrirle las puertas de tu vida para que viva y reina, el altar está abierto. El altar está abierto. Ven aquel que llama, ven aquel que bautiza, ven aquel que unge y que quiere estar en ti. Mientras entonamos este cántico, ven en libertad, que queremos orar por ti. Te adoramos, Jesús.